Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Bueno, como siempre os recuerdo que para cualquier consulta, duda sobre este podcast, mi dirección de email es eusgomez@gmail.com. Y empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Al reflejar opiniones, su contenido es meramente informativo y, por tanto, no debe ser tratado como recomendaciones de valoración de cartera, compra o venta de ninguno de los productos mencionados, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Cada persona debe conocer su horizonte de inversión y su perfil como inversor. Cada inversor ha de realizar su análisis previo antes de tomar una decisión y, en cualquier caso, es responsable de sus acciones. Bueno, esta semana vamos a dar un repaso y vamos a ver dónde invierte mi fondo de inversión. Como siempre, recordaros y agradeceros que le deis like en la aplicación donde lo estéis escuchando, porque bueno, ya sabéis que luego las aplicaciones no lo posicionan en las primeras posiciones y este podcast pues recobra mucha más visibilidad. Bueno, le he llamado ¿dónde invierte mi fondo de inversión? Porque lo que vamos a ver es un poco, tanto en diferentes fondos, sobre todo en renta variable y algunos en renta fija. Cuando invertimos en un fondo de inversión realmente no estamos invirtiendo simplemente en un producto que tiene una cotización, que baja un poquito, que sube un poquito, sino que estamos invirtiendo en economía real, en empresas, como vamos a ver, y en todo tipo de sectores. Vamos a dar un repaso, como decía, a las principales posiciones de los fondos que yo llamo favoritos, ¿vale? Tanto en renta variable como en renta fija, mucho más en renta variable. Bueno, vamos a empezar por dos de renta fija para que nos hagamos un poco a la idea. En este caso vamos a empezar por el Bridgewater Capital y los gestores en el último comentario anual dicen lo siguiente sobre las principales posiciones. Comentarios sobre las principales posiciones. Entrando en la estructura de la cartera, el porcentaje invertido es bastante inferior respecto al del cierre del año anterior, ya que el porcentaje de efectivo y equivalentes es de aproximadamente el 24% frente al 11% de hace 12 meses. Es decir, ahora mismo están encontrando menos oportunidades y tienen un porcentaje de liquidez mucho más alto. Eso por un lado es bueno, porque si vienen turbulencias de mercado o volatilidad, pues bueno, son gestores bastante activos y podrán aprovechar de buena manera toda esa liquidez que tienen, ¿vale? Y comentan, la menor rentabilidad a vencimiento a cierre de este año, 5,1 frente al 6,7 del año pasado. Esto viene a decir que ahora mismo los bonos que tienen en cartera pues tienen una rentabilidad media del 5,1, mientras que el año pasado tenían un 6,7. Ese 6,7 fue lo que les hizo ganar el año pasado, este fondo del año pasado, para ser un fondo de renta fija, ganó aproximadamente un 8-9%, que es una barbaridad para ser un fondo de renta fija, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para ponerlo un poco en contexto. También dice, sencillamente en los mercados actuales encontrar oportunidades bien remuneradas es bastante más difícil de lo que lo era hace un año, ¿vale? Finalmente, desde un punto de vista geográfico ha habido pocos cambios, con Norteamérica representando un 46% de la cartera, Europa un 36% y países emergentes un 14%. Como saben, la composición geográfica es fruto exclusivamente de la elección individual de cada uno de nuestros créditos y no de las expectativas de crecimiento relativas que podamos tener en cada área geográfica. Ya más concreto, por inversiones y por productos, tienen lo siguiente. Tienen un 20% en productores de petróleo. Siempre, como es un fondo de renta fija, siempre estamos hablando de lo que tienen son bonos de productores de petróleo, alrededor de un 20%, ¿vale? Y comentan, el relativo pesimismo que ha imperado durante el año en el mercado de petróleo ha ayudado también a que los diferenciales crediticios de estas emisiones sean amplios. Cuando dice sean amplios, es decir, que sean mucho más altos. En lugar de ser un 3 o un 4, pues a lo mejor estamos hablando que muchos productores de petróleo, para emitir un bono y que el mercado se lo compre, tienen que emitir al 8 o 10%. Porque bueno, hoy en día incluso es que nadie quiere invertir y muchos
gestores incluso por folletos que no pueden comprar bonos ni acciones que estén relacionadas ni con el petróleo, ni con el gas, ni con este tipo de cuestiones. Por eso hace que los diferenciales suban mucho en compañías buenas, ¿de acuerdo? Y comentan lo siguiente: no tenemos la menor idea de la posible evolución del precio del petróleo a corto plazo. Lo que sí sabemos es que ninguna de las emisiones que tenemos debería tener problemas en atender sus compromisos de deuda, en un entorno de $60-70 por barril, un precio que consideramos muy bajo en el entorno actual, sobre todo si tenemos en cuenta que en términos reales, dados los niveles de inflación en los últimos años, es el precio más bajo del barril desde hace muchos años. Bueno, luego hablan también de que tienen bancos en cartera, pues algún banco español, bancos americanos. En concreto, de un banco americano que es el SLM Corp, comentan lo siguiente: es un banco que concede préstamos a estudiantes, ¿vale? Y dice: el negocio de préstamos a estudiantes es de elevada calidad, dada su estructura oligopolística. SLM cuenta con una cuota del mercado de 56% de las originaciones totales, es decir, de una cuota de mercado muy amplia. SLM ha obtenido retornos sobre los fondos propios superiores al 25%. Bueno, también tienen bonos flotantes industriales desde Bayer, General Motors, Textone, Volkswagen, etcétera. También tienen compañías de infraestructura de energía y tienen aseguradoras, todo tipo de aseguradoras, principalmente americanas, ¿vale? Y tienen aproximadamente el 4% del fondo. Para que veamos un poco que hemos empezado por la renta fija, luego nos extenderemos más en los fondos de renta variable, que, bueno, porque al fin y al cabo los fondos de renta fija, siempre más que en qué tipo de emisiones tienen, nos tenemos que fijar en los vencimientos, en la duración, en la cartera de bonos en un conjunto global. Pero bueno, en este caso, al ser españoles y tenerlo cercano, tenemos mucha más información. Otro fondo de renta fija, también de gestora española, que es el Buy and Hold Renta Fija. Y comentan los siguientes: actualmente nuestro fondo cuenta con para que veamos un poco, cuando compramos un fondo de renta fija, qué estamos comprando y cuál es el retorno que podemos estar esperando sobre esta inversión, ¿de acuerdo? Dicen: actualmente nuestro fondo cuenta con una duración media de 3,1 años y una rentabilidad promedio del 5,6. Es decir, para alguien que quiera que tenga un horizonte de inversión de 3 años, pues este tipo de fondos le puede venir muy bien, porque va a obtener pues aproximadamente la rentabilidad que tienen dentro de los bonos, que es el 5,6%, ¿vale? Anual, ¿de acuerdo? También comentan lo siguiente: ya saben que nos gusta cuidar nuestros ahorros, que están invertidos junto a los suyos. Por eso, a un potencial de revalorización similar entre dos activos, tengan claro que siempre elegiremos el de menor riesgo, ¿vale? Bueno, hablar un poco de las últimas incorporaciones, y en este caso dicen: una de las incorporaciones más recientes a nuestra cartera de renta fija ha sido Mobico, una compañía global líder en movilidad, que además está haciendo grandes avances en soluciones sostenibles en este campo. Los bonos de esta firma tienen calificación Investment Grade por Fitch y aportan una yield, lo que es un rendimiento cercano al 5%. Además, esperamos que más pronto que tarde se vea recompensada en el mercado por la activación del plan para reducir su apalancamiento, mediante la venta de algunos de sus activos menos estratégicos. Y ponen un ejemplo de inversión que han hecho en los últimos tiempos, que han comprado bonos de Argentina. Y dice: Argentina, una inversión con más certezas que riesgos. Comentan lo siguiente: otra de las posiciones que hemos estrenado en este último trimestre es un bono soberano de Argentina. Quizás esta sea la inversión más llamativa para algunos de nuestros partícipes. Sin embargo, sigue una lógica que ya hemos probado anteriormente, con otras claras oportunidades del mercado, en las que hemos obtenido muy buenos resultados. Desde nuestra entrada en subordinados del sector financiero en la crisis de Credit Suisse del 2023, que ya hemos comentado un poco más arriba, pasando por la inversión en bonos de la Generalitat de Cataluña en octubre del 2017, mientras se producía un intento de secesión en la región, hasta la compra de títulos de deuda emitidos por Garanti, la filial turca de BBVA, en el año 2018, cuando se desencadenó una brusca caída de la divisa local. En esta ocasión, desde la distancia que tenemos con el país sudamericano, tenemos la convicción de que el pueblo argentino está dispuesto en gran medida a apoyar las políticas de su presidente Javier Milei para provocar un completo vuelco de la economía nacional. Dicen: por ahora, Milei ya ha conseguido llevar a Argentina a registrar su primer superávit fiscal en 14 años, a mejorar los ratios de pobreza muy rápidamente y a reducir las tasas de inflación a cifras de 3 dígitos.
que en Europa parecen brutales, y lo son, pero es que los argentinos venían de estar habituados a 4 dígitos. Los análisis del Fondo Monetario Internacional, varios bancos han suscrito un nuevo préstamo sindicado para el país y agencias de rating crediticio como Moody's, que ya ha mejorado el rating del país sin descartar próximas subidas de nota. Nos llevan a confiar que en los próximos meses se va a seguir avanzando en esta senda, con el consiguiente impacto positivo para nuestra inversión. En el peor de los mundos, las cosas podrían no ser tan sencillas y ágiles como hasta ahora, y que las reformas iniciadas tardasen algo más en surtir el efecto esperado, pero la rentabilidad del bono ya no se está pagando el riesgo que estamos asumiendo. Por otra parte, el vencimiento del bono para 2035 distorsiona un poco la duración efectiva de nuestras carteras. Tener en cuenta que tienen un bono, este argentino, con vencimiento 2035, que para este tipo de fondos, digamos, es un vencimiento muy, muy largo. Pero en este caso no se trata de una posición de riesgo por su duración, sino que, como hemos explicado aquí, el tiempo pasa a favor del progreso económico iniciado en Argentina y, por tanto, a nuestro favor. ¿Vale? También siguen comentando que a las primeras compras de este bono argentino ya les ganamos una rentabilidad del más del 20%. Insisto, 20% en un producto de renta fija. ¿De acuerdo? Dice: ante este complejo escenario no pretendemos ser adivino. Es más, insistimos en que nunca lo hemos pretendido. Además, en el mundo de la inversión, en muchas ocasiones lo correcto es no hacer nada, o casi nada. Esta frase, que puede parecer absurda o poco inteligente, realmente no lo es, pues llevarla a cabo conlleva en muchas ocasiones una gran sabiduría, convicción y una enorme capacidad para mantenerse firme y no dejarse arrastrar por la masa. Bueno, esto un poco en lo que viene a ser a fondos de renta fija, la filosofía de inversión y demás cuestiones, para que veamos un poco que cuando compramos un fondo de renta fija, en este caso, pues bueno, no estamos tan alineados en el sentido de que la Fed baje 25 puntos, suba 25 puntos, sino que hay determinadas empresas o países que ofrecen buenas oportunidades de inversión en renta fija. Y ahora vamos a pasar un poco a renta variable. Empezamos por el primer fondo, que es Magallanes European Equity. Vemos que Magallanes tiene una cartera evidentemente sesgada hacia Europa, pero porque invierten en Europa, pero muchas compañías de las que ahora vamos a ver tienen negocios globales, es decir, tienen su sede en Europa, pero venden en todo el mundo. De hecho, por ejemplo, vamos a dar un repaso en las primeras posiciones. SKF, que comentaremos un poquito más adelante, Renault, Aviola, Commerzbank, banco alemán, Evonik Industries, ACJEC, Aker BP, ArcelorMittal, Anglo American, etc. ¿Vale? En la última carta también, los gestores de Magallanes comentan lo siguiente. Dicen: ¿dónde reside la oportunidad y dónde el riesgo? Dice: entre los datos más llamativos destaca que el peso de las acciones americanas en el mundo representa cerca del 75%, mientras que su economía es del 25% del total. Este dato supera holgadamente el 60% alcanzado durante las burbujas de la Nifty 50 en el año 70 y a las .com a finales de los 90. Si atendemos al múltiplo PER ajustado al ciclo como medida de valoración, obtenemos un dato de 36,5, lo que supone un 36% más de sobrevaloración sobre la media de los últimos 20 años. Y lo que es más llamativo, en 150 años de historia solo ha habido 3 ocasiones donde dicha métrica ha estado en niveles por encima de 30. Agosto de 1929, que desembocó en el crack del 29, noviembre de 1999, con el posterior estallido de las .com, y ahora inmersos en pleno auge de la inteligencia artificial. Ahondando más en el caso americano, casi el 40% del valor total de su bolsa está representado por tan solo las 10 primeras compañías, concentración máxima de los últimos 40 años. Por otro lado, las valoraciones del resto de mercados en el mundo se encuentran en niveles bajos comparados con el caso americano. En términos puramente comparativos y atendiendo al múltiplo PER del año en curso, Europa cotizaría 13 veces, con algunos sectores, especialmente el industrial y financiero, con múltiplo de tan solo un dígito, es decir, por debajo de PER 10. En resumen,
Diversas métricas históricas de valoración llevan a la misma conclusión. El mercado estadounidense se encuentra sobrevalorado en términos absolutos y en comparación con el resto del mundo, que al ser ignorado presenta oportunidades a precios más atractivos. Es un hecho. Y ya ahondando en empresas, comentan lo siguiente: la realidad de las empresas. Hablando del Fondo European, con un mercado sesgo hacia empresas industriales centroeuropeas, es fácil ver que el ciclo por el que están pasando dichos negocios últimamente no es el mejor. Pero como pasó en el mercado de acciones españolas en su momento, el mercado terminará también por reconocer el valor de dichas empresas europeas. Comentan los de las acciones españolas en su momento, porque hace año y medio, 2 años, nadie quería comprar empresas españolas, todo el mundo se quería salir. Bueno, pues para que ponen en este símil, porque dicen que, por ejemplo, el año pasado el fondo de Magallanes Iberia terminó el año con una rentabilidad del más 19%, para que pongamos un poco en contexto que muchas veces pues hay que invertir donde nos cuesta trabajo invertir, porque vemos que ahora que en ese momento las valoraciones son muy malas. Podría ser el caso de España hace año y medio, 2 años, ¿vale? Porque y de hecho este año también, en lo que llevamos de año, el fondo de Magallanes pues lleva un más 6-7%, que si le sumamos al 19, pues ya es una rentabilidad razonable. Siguen comentando: de las cerca de 400 reuniones con empresas mantenidas el año pasado, llama la atención que la mayoría de ellas nos expresa su perplejidad entre la realidad de sus negocios y la cotización de sus acciones, la mala percepción que el mercado tiene de ellas. Por ejemplo, en una reunión reciente con el presidente del comité ejecutivo de Evonik, una de nuestras inversiones del Fondo Europeo, al preguntarle por su opinión sobre la situación actual de la industria química en Europa, nos contestaba: el ambiente y los titulares relativos al sector son peores que la situación real. Y sigue comentando: mientras el mercado se toma su tiempo en reconocer el valor de nuestras compañías, esperando a tener certezas, nuestros negocios siguen generando beneficios año tras año, que van aumentando paulatinamente el valor intrínseco de dichas empresas. A título ilustrativo, el crecimiento estimado en beneficios de nuestro Fondo Europeo fue del más 15% en 2024. Sin embargo, la rentabilidad del fondo fue ligeramente negativa. ¿Quién tiene razón, el mercado o nuestras empresas? En el corto plazo, el mercado es una máquina de votar, como decía Graham, de una especie de concurso de popularidad, donde los precios de las acciones a corto plazo son influenciados por emociones, especulaciones, rumores, noticias inmediatas y comportamientos irracionales de los inversores. En este sentido, el mercado vota qué acciones de empresas son populares o impopulares, basándose en factores que no siempre reflejan los fundamentos reales de las empresas. Sin embargo, a largo plazo, el mercado actúa como una máquina de pesar, es decir, ponderando el verdadero valor de una empresa basado en sus fundamentales, en sus ganancias acumuladas, sus activos, su flujo de caja. Con el tiempo, el valor real de las empresas se reflejará en el precio de sus acciones, independientemente de las fluctuaciones emocionales o especulaciones a corto plazo. Dicho esto, no hay duda de que nuestro Fondo European terminará recuperando ese 15%, además de todo el potencial que acumula por el enorme descuento al que cotiza actualmente. Algunos casos de inversión de empresas del Fondo Magallanes. Comentan: SKF. La empresa sueca SKF, con más de un siglo de historia, es el mayor fabricante de rodamientos del mundo, participado mayoritariamente por la familia sueca Wallenberg. Está presente en 130 países y vende sus productos a través de una red mundial única de más de 17.000 distribuidores, atendiendo a más de 40 industriales diferentes. Los servicios y productos de SKF se encuentran en todas partes de la sociedad. De hecho, donde quiera que haya movimiento, pueden utilizarse las soluciones de SKF, teniendo en cuenta que aproximadamente el 20% de la energía global se destina a superar la fricción. Los productos de SKF son realmente críticos en cualquier aplicación industrial. Como vemos, podemos comprar un fondo que tiene dentro una empresa como es SKF, que está invertida en todo el mundo y que, bueno, pues que pase lo que pase, pues estos señores van a seguir vendiendo sus rodamientos, ¿de acuerdo? Siguen comentando: como proveedor líder de soluciones para equipos rotativos, disponen de una amplia gama de productos y conocimientos sobre rodamientos, obturaciones, gestión de la
lubricación y servicios de mantenimiento. En resumen, es un pilar fundamental de la vida industrial, con clientes que van desde Ferrari hasta los grandes sistemas de rotación de los molinos eólicos. Sus productos son realmente sorprendentes. No solo hablamos de los rodamientos típicos, algunos mecanismos son realmente complejos. Sistemas de rotación que eliminan prácticamente el nivel de fricción o, por ejemplo, llegan a reducir la cantidad de lubricante necesaria en ciertos mecanismos en un 98%, además de ser productos presentes en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida diaria, aunque no nos demos cuenta. ¿Vale? Esto es lo que tenemos un poco que interiorizar. Es decir, cuando compramos un fondo no estamos comprando una cotización que se mueve un poco, sino que estamos comprando empresas que todos los días levantan la persiana, abren sus oficinas y sus fábricas y venden sus productos, ¿de acuerdo? Un aspecto muy importante de sus productos es la combinación de considerarse críticos para sus clientes, ya que sin ellos no saldría el producto final, a la vez que su coste no representa un coste significativo del coste final total de dicho producto final, lo que hace que el cliente no repare tanto en su coste. Esto es una gran ventaja competitiva en sí misma. Es una gran ventaja competitiva porque, a no ser un producto que impacte en exceso en el producto final, pues ellos pueden subir su rodamiento y pues la empresa cliente pues se lo va a comprar porque digamos que es un producto muy crucial, pero no va a negociar en exceso porque tiene otros sitios donde negociar que sí que impacta. Es decir, pues en un molino de viento o en un vehículo Ferrari un rodamiento es el 0,003% del total del coste del. Entonces, si en vez de es el 0,03 es el 0,04, pues eso es un incremento casi del 30% para SKF, pero impacta muy poco en el cliente final. Incluso diversificada geográficamente con un 42% de ventas en Europa, Oriente Medio y África, 29%, en Asia 20% y en Estados Unidos un 9%. SKF es el líder de mercado con cuotas que oscilan alrededor del 20% en Europa y Estados Unidos. Es decir, para que nos hagamos un poco la idea. ¿Qué tiene que pasar para que alcance su valor? Un mayor dinamismo de la economía europea, la reactivación del crecimiento en China, un impacto limitado o nulo de la previsible guerra de tarifas podrían cambiar la percepción de la inversión hacia la compañía. Pensamos que a medio y largo plazo, gracias a la diversificación global, a la altísima calidad de sus productos, a su carácter crítico y a la inigualable red de distribución propia, otra gran ventaja competitiva, será capaz de conseguir sus objetivos sobreponiéndose a los factores exógenos que actualmente pesan sobre ella. Más empresas. Brenntag SE. Fundada en 1874, Brenntag es líder mundial del mercado de distribución de productos químicos e ingredientes, operando una red global con cerca de 600 ubicaciones en 72 países. Brenntag gestiona complejas cadenas de suministro, tanto para fabricantes de productos químicos como para consumidores, simplificando el acceso al mercado de miles de productos y servicios, combinando una red global con una excelente ejecución local. Por ello, la compañía es el canal de acceso al mercado más eficaz y preferido por los participantes de la industria. Tras varios años de expansión internacional, Brenntag es ahora el mayor distribución de línea completa, que opera tanto en el segmento de productos básicos como en el de especialidades, con una cuota de mercado mundial superior al 5%. Brenntag está organizado en divisiones globales: Brenntag Specialty y Brenntag Essential. Brenntag Essential es el mayor distribuidor químico del mundo, con un alcance global y una posición única en el ecosistema para conectar a proveedores y clientes. La división Specialty es responsable de los servicios de valor añadido y distribución para los segmentos de especialidades químicas e ingredientes. En resumen, la gran ventaja competitiva de Brenntag es que, siendo un negocio poco intensivo en capital, al ser distribuidor representa un papel crítico entre proveedores y clientes de productos químicos que confían en la compañía toda la gestión logística de la cadena de valor, convirtiéndose no solo en proveedor, sino en socio necesario de confianza de sus clientes. Otro claro ejemplo de lo que estamos comprando cuando invertimos en un fondo de inversión, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene que pasar para que alcance su valor? Misma pregunta se hace que en el caso anterior.
La normalización de Europa, la moderación del precio de la energía que tanto afecta a la industria manufacturera europea-alemana o un menor impacto de la política de aranceles. Pensamos que a medio y largo plazo, gracias al papel crítico de su actividad distribuidora global, a la difícilmente replicable y compleja estructura lógica de almacenamiento, al carácter crítico de dicha función, será capaz de conseguir sus objetivos. Estos son dos ejemplos representativos de la tipología de empresas que forman parte de nuestros 3 fondos de inversión. Empresas líderes en sus respectivos mercados, con importantes ventajas competitivas, ofreciendo productos y servicios valiosos y críticos para sus clientes, con una situación financiera muy saneada y cotizando a múltiplos muy atractivos. Bueno, siguiente fondo. En este caso es el Paradigma Value Catalyst Equity. Bueno, en este caso no vamos a extendernos tanto como nos hemos extendido en Magallanes, entre otras cosas porque recientemente tenéis un podcast donde hablamos con el gestor Andrés Allende, con lo cual aquí sí que podéis repasar es un poco más de lo mismo. El fondo, las principales posiciones, vemos, por ejemplo, en la carta que la principal posición es Golar LNG, una compañía de transporte de gas natural licuado, que bueno, como Andrés Allende en los últimos años estuvo trabajando su último trabajo era Cobas y era de las mayores posiciones, pues bueno, sigue teniendo una alta convicción en el valor y lo sigue teniendo en cartera. Bueno, otro fondo, en este caso Buy and Hold Equity, también de la gestora española Buy and Hold, que nos encontramos entre las mayores posiciones. Brookfield, Vidrala, CIA Automotive, Alphabet, lo que es lo mismo Google, Texas Instruments, American Express, Nagarro e International Petroleum. Bueno, aquí también vamos a leer un poco lo que comentan en su última carta anual y dicen lo siguiente. ¿Por qué Small Cap? Las claves de nuestra estrategia en renta variable. Bueno, ellos ven ahora mucho valor en pequeñas compañías, ¿vale? Dice, muchos inversores se sentirán cansados después de tantos años de malos resultados en bolsa, de las acciones de valores pequeños, pero es posible que estemos al borde de un cambio en sentimiento, como ocurrió a principios de la década de los 2000, fin de la burbuja.com, y en el año 1973, fin de la burbuja Nifty 50, para dar lugar a muchos años en los que la rentabilidad de las acciones de los valores pequeños fue muy superior a lo de los grandes, a pesar de que en términos generales los valores de gran capitalización siguieron publicando buenos resultados. La negatividad que percibimos en el sentimiento hacia los valores de pequeña capitalización es extraordinaria y el optimismo hacia los valores de gran capitalización es también sorprendente. Para ilustrar mejor esta brecha, a continuación vamos a exponer 3 ejemplos. Y comentan el primero, que es Nagarro. Nagarro es uno de los valores de pequeña capitalización, unos 1.100 millones de euros de capitalización en bolsa, que tenemos actualmente en nuestras carteras de renta variable. Es una empresa que se dedica a prestar servicios de IT, infraestructuras de telecomunicaciones, especialmente relacionadas con programación y desarrollo de software para empresas de cualquier sector. En otras palabras, trabaja en un sector muy similar al de Accenture, aunque realmente no es un competidor por ser mucho más pequeña. En nuestra opinión, el desarrollo de la inteligencia artificial supondrá a medio plazo un impulso a su facturación, puesto que requerirá nuevos esfuerzos de adaptación y programación para hacer accesibles estos sistemas a sus clientes. De hecho, en los últimos resultados publicados hace un mes, Accenture ya indicó que veía aumentos en los pedidos por esta razón. Y siguen comentando, desde la salida a bolsa de Nagarro a finales de 2020, tanto las ventas como el beneficio por acción se han multiplicado por más de 2 veces hasta ahora, mientras que el precio de la acción está plano. Actualmente cotiza 18 veces los beneficios de 2024, según las estimaciones de consenso. El pasado jueves 23 de enero, la tecnológica hizo un comunicado indicando que había finalizado las conversaciones para una posible compra por Warburg Pincus, lo cual no era algo sin descontar en el mercado, pues la acción ya había perdido el 20% que subió 2 meses antes tras publicarse la noticia del posible interés comprador del fondo de capital riesgo. De otro lado, la cotizada anunció que, y esto aquí es donde viene lo importante, comentaron los siguientes. Las ventas estimadas para este 2025, sin incluir adquisiciones, serían de entre 1.020 y 1.080 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 8% frente al ejercicio 2024. El margen EBITDA estimado aumentaría hasta un
entre un 14,5% y 15,5% en 2025, lo que se traduce en un incremento EBITDA de aproximadamente el 20% respecto al año precedente. Y aquí viene la noticia más importante, yo creo que de las tres. Y dice, la compañía destinará 400 millones de euros a recomprar acciones en los próximos 3 años. Esta cifra es equivalente a un 25% del volumen medio diario negociado en todas y cada una de las sesiones bursátiles de estos 3 últimos años, y es el máximo permitido legalmente, mientras que también supone más de un 35% de su actual capitalización bursátil. Es decir, si en los próximos 3 años consiguen recomprar el 35% de sus acciones y las quitan del mercado, pues solo por este hecho, cualquiera que tenga una acción de Nagarro, pues va a tener un 35% mayor de beneficios, porque se ha reducido en un 35% todo el volumen de acciones que hay en el mercado, ¿vale? Con lo cual, a mismo beneficio, los beneficios por acción se van a disparar, ¿vale? Y dicen, el impacto matemático de esta recompra de acciones, si el precio de la acción no se mueve del nivel actual, sería equivalente a un aumento del beneficio por acción del 55% al final del periodo, descontando gastos financieros, y aún también a una tasa anual equivalente del 16% para los próximos 3 años, para que veamos un poco y lo pongamos en contexto. 16% anualizado en los próximos 3 años. Siguen comentando Apple, uno de los tan comentados 7 magníficos en el cual el sentimiento inversor es muy positivo, no necesita más presentación. Actualmente cotiza 37 veces los beneficios de 2024. A partir de una presentación a mediados del 2024, en el cual la compañía hablaba de los servicios de inteligencia artificial que iba a incorporar en sus móviles en los próximos años, el precio de la acción ascendió un 30%, aproximadamente hasta el nivel actual, en torno a los $235. Sin embargo, durante la segunda mitad del año pasado, estas novedades no se tradujeron ni en un incremento significativo de ventas ni de resultados. Es más, debido al retraso hasta la fecha para incorporar mejoras de inteligencia artificial, en China las ventas del iPhone cayeron en este mercado un 11% en el último trimestre del año y un 1% a nivel global. Somos conscientes de que se pueden dar muchos argumentos razonables para la diferencia de comportamiento entre ambos valores, Apple y Nagarro, ante noticias positivas o negativas. Por ejemplo, se podría argumentar que aunque todavía no se haya dado un aumento de ventas en Apple, no significa que esto no vaya a ocurrir en los próximos meses a medida que se vayan incorporando los esperados servicios de inteligencia artificial en los terminales. Sin embargo, pensamos que es significativo que en los últimos 5 años el beneficio por acción de Apple se haya duplicado, mientras que las ventas tan solo han aumentado un 50%. Y el precio de la acción se ha quintuplicado, es decir, se ha multiplicado por 5. También es significativo que uno de los principales accionistas en los últimos 10 años, nada menos que don Warren Buffett, ha reducido su posición en este valor en 2/3 partes hasta noviembre del 2024. Si lo ponemos en contexto, lo que viene a decir que las ventas han aumentado un 50%, pero que el precio de la acción se ha multiplicado por 5. Bueno, no tiene sentido que vaya tan acompasado los beneficios con la cotización. Eso significa que se han aumentado mucho los múltiplos y que la cotización está extremadamente cara, ¿vale? Siguen comentando, por amor a la brevedad no vamos a seguir dando argumentos, pero sí que pensamos que actualmente el mercado de pequeñas y medianas compañías ofrece mejores oportunidades que muchas de las grandes empresas americanas, que han tenido un desempeño extraordinario a lo largo del 2024. Y de hecho también opinamos lo mismo en gran medida para el mercado de valores europeos. En este caso, incluso al hablar de algunas empresas grandes y de gran calidad como Louis Vuitton, ASML y Novo Nordisk. En consecuencia, es obvio señalar que durante 2024 hemos ido aumentando nuestra posición en valores de pequeña y mediana capitalización y en empresas europeas. De hecho, no solo hemos comprado más empresas pequeñas, sino que también hemos iniciado una posición en Novo Nordisk. También hablan de Novo Nordisk y también lo vamos a poner en contexto para que veamos también que compramos cuando estamos comprando un fondo y no compramos solo papelitos, ¿vale? La danesa Novo Nordisk se disputa con el conglomerado de lujo Louis Vuitton ser la mayor empresa por capitalización europea. Está actualmente especializada en el sector del tratamiento de la diabetes y la obesidad a nivel mundial, en el que es líder indiscutible. Lleva trabajando en esta área en los últimos 100 años, fabricando medicamentos como la insulina, que perdieron la patente hace un tiempo inmemorial y aún así
dado el tamaño ingente de este mercado y la calidad y especialización de sus productos, ha sido capaz de multiplicar el beneficio por acción 20 veces en los últimos 18 años, lo que se traduce en una TAE del 20%. La compañía lanzó hace 7 años un medicamento contra la obesidad, la semaglutida, entre cuyos nombres comerciales está el famoso Ozempic, que previamente se había usado de forma muy eficaz contra la diabetes. Desde entonces, sus tasas de crecimiento han sido enormes y se han visto limitadas únicamente por restricciones en la capacidad de fabricación. A pesar de eso, el mercado lleva castigando la acción en los últimos 12 meses por miedo a la competencia, especialmente a partir del año 2031, que es cuando vencen las patentes en Estados Unidos y en Europa, y también por temor a tirzepatida, un medicamento comparable desarrollado por Eli Lilly, que es marginalmente superior. Esta posición la construimos más concretamente a finales del año pasado, después de la caída de la acción, con la presentación de resultados de un nuevo fármaco, CagriSema, y solo tras haber seguido el valor desde hace mucho tiempo. El caso de inversión de Novo Nordisk es que con el mercado tan enorme al que se dirige, más de 1.000 millones de personas obesas en el mundo, sin contar aquellas con sobrepeso, que pueden ser otras tantas, la clarísima experiencia con que cuenta en este vertical médico y la excelencia técnica de fabricación, no tenemos duda de que los beneficios por acción seguirán aumentando para Novo Nordisk, igual que lo han hecho en el pasado, aunque sin duda concurra una mayor competencia en el futuro. Actualmente cotiza 20 veces sus beneficios de 2025, lo que supone un multiplicador sustancialmente inferior al de cotizadas como Nvidia, Apple y Tesla, por ejemplo. Bueno, otro caso de inversión. En este caso hablamos del fondo diversificado mundialmente como es el Aberdeen Diversification Income Fund Multi-Asset. Este fondo es un fondo diferente al resto. ¿En qué sentido? En el sentido siguiente: invierte en todo tipo de activos, desde renta fija, renta variable, private equity, etcétera. ¿Qué es lo bueno que tiene este fondo? Es un fondo que tiene un dividendo del 5% anual, es decir, nos pagan dividendos, pero nos pagan dividendos todos los meses a razón de aproximadamente un 0,40. Esto viene a ser pues como alguien que tiene un piso, un local alquilado o cualquier tipo de activo, vamos a llamarle inmobiliario, que le produce unas rentas. ¿Cuál es lo bueno de este fondo? Es un fondo que está diversificado mundialmente. No es como alguien que tiene un piso en una ciudad que tiene todo el riesgo concentrado en el mismo, porque aquí este fondo, para que nos hagamos una idea, tiene 273 posiciones. Pues cuando hablamos de posiciones hablamos de valores dentro del fondo, desde renta fija, renta variable. ¿Qué tiene? Pues tiene todo tipo de bonos de renta fija, invierte en plataformas logísticas, como puede ser cuando vamos por la carretera y vemos almacenes de Amazon, de Decathlon, muy grandes, de Zara. Muchas veces estos operadores no son dueños de la plataforma logística, sino que hay un fondo de inversión detrás que es quién es el dueño de la plataforma. Aunque vamos un cartel del Decathlon, de Zara, de Inditex o de Amazon, muchas veces ellos no son los dueños. Ahora, hay detrás un fondo. Invierten en aeropuertos, invierten en aeropistas, invierten también en propiedades inmobiliarias, aparte de acciones, etcétera, ¿vale? Es un fondo súper diversificado. ¿Qué objetivo tiene este fondo? Un objetivo de CAC más 5% en ciclos de 5 años con una volatilidad aproximadamente de la mitad de la renta variable. Es decir, con la mitad de la volatilidad de un fondo de bolsa podemos optar a un fondo que nos reparte un dividendo, que podemos ir cobrando unas rentas, y diversificado en todo el mundo, ¿vale? Protege capital mediante la diversificación y generación de caja de sus participaciones. Luego también es un fondo UCITS, es decir, un fondo con liquidez diaria. Y como decía, pues invierte en inversiones en la economía real. Muchas veces también invierte en hospitales, en residencias, en intercambiadores. Muchas veces vemos el clásico ejemplo en Madrid, pues el intercambiador de Plaza de Castilla, pues hay veces que ese intercambiador pues pertenece a un operador, un fondo de inversión muy grande, o a inversores, ¿vale? Infraestructuras, energías renovables, son generadores de flujo de caja y muchas veces protegidos contra la inflación, ¿de acuerdo?
Bueno, es un fondo dinámico que, dependiendo de la convicción del equipo, puede introducir o quitar un activo sin problemas. Se puede ver, bueno, en el gráfico de valores de más abajo. Según palabras de los gestores la semana pasada, es probable que el próximo activo a incluir sea renta fija de alta calidad, que prácticamente no está en cartera desde 2016. Solo temporalmente lo tuvieron en 2020. Es decir, es un producto que puede tener todo tipo de acciones, bonos, etcétera, ¿vale? Con una volatilidad del 6,5% a 3 años versus un 14% de la renta variable. Una volatilidad bastante baja. Bueno, otro ejemplo de inversión, de fondo, en este caso también un fondo de gestora española, como es el caso de Valentum, ¿de acuerdo? Bueno, por sus circunstancias, pues invierten más en compañías españolas, que muchas veces son exportadoras, y compañías europeas. Dentro de las españolas, pues nos encontramos con CIA Automotive y con Vidrala, ¿vale? Hacen los siguientes comentarios. Por ejemplo, tienen una compañía como es Flates de Giro. Por Flates muchos no nos sonará. De Giro sí, porque incluso es un broker de compra-venta de acciones, que incluso ahora pues está... Yo de vez en cuando he visto anuncios en televisión de este broker. Y comenta lo siguiente: Flatex invierte y hace sin riesgo los depósitos de los clientes. Muchas veces cuando alguien está comprando acciones en bolsa, pues hay veces que compra y otras veces vende, y cuando vende, pues el dinero se queda en liquidez en la cuenta corriente. Aunque creamos que con ese dinero el broker no hace nada, sí que lo hace, porque lo invierte a un día y lo pone en letras del Banco Central Europeo, bonos a un día prácticamente, o letras del Tesoro a un día, con lo cual si el tipo ahora mismo está en el 2,75, pues nos va dando el 2,75 si somos Flates de Giro, ¿vale? Por eso dice que invierte sin riesgo los depósitos de los clientes y tiene una rentabilidad por ello, ¿vale? La subida de los tipos aumentó la rentabilidad de este negocio, porque llegó hasta el 4, compensando la bajada de la actividad de trading de clientes. Esperamos que cuando aumentase la actividad del trading fuese en parte por tipos de interés bajando fuerte. Pero pese a que los tipos han bajado, se han mantenido en niveles que ofrecen una rentabilidad muy buena para esos depósitos. Han bajado del 4 al 2,75. Con el 2,75 les entra mucho dinero en caja, ¿vale? Por tanto, estamos viendo que todo se está alineando para conseguir un muy buen año. La volatilidad de las grandes tecnológicas americanas también ayuda, ya que mucho del trading de Flates se hace en estos títulos, y a más volatilidad implica más trading, y a más trading implica más negocio, y a más negocio implica más ingresos, ¿de acuerdo? Sin ser muy optimistas con nuestras estimaciones, llegamos a un PER de 10 en 2025, con un negocio en crecimiento. Un PER de 10 es un PER bastante bajo. Bueno, nos hablan de más empresas, del Snor, de Stellantis, etcétera, ¿vale? Recientemente hemos visto caídas de muchos valores sin razones de peso, como Befesa, Montana, Robin e Italian Sea Group, Ferretti, en fin, hablan de más empresas. Nos referimos a caídas de hasta el 20-30%, que ofrecen un potencial espectacular. Nuestras carteras están diversificadas por sector y geografía, pero además en su mayoría son compañías multinacionales que venden y fabrican en distintas geografías. Hemos visto una caída fuerte en nuestra cartera desde junio hasta diciembre, especialmente en Valentum, que pasó de una rentabilidad del más 10 en junio al menos 5% a final del año, sin una explicación clara. Nuestras compañías siguen generando flujo de caja positivo, media de la cartera un 10%, fuerte, con sólidos balances o con poca o ninguna deuda. La media de la cartera es caja neta. Es por eso que vemos un castigo motivado por otras razones, que es principalmente salida de flujos, ¿vale? Que está generando una oportunidad de inversión muy potente que muchas de nuestras compañías están aprovechando para recomprar acciones, ¿vale? Hablan de otro caso de inversión, en este caso es Anima, una gestora independiente italiana, es una gestora de fondos, con una posición dominante en Italia gracias a sus acuerdos de distribución con redes bancarias. Era una de las máximas posiciones en el fondo, con un 5% del peso, y la empezamos a comprar en marzo de 2020, a precio en torno a los 3,1 euros por acción. El día 6 de noviembre, BPM, su máximo accionista, con un 20%, con un 22,4% y un acuerdo de distribución de los fondos Anima en su red, lanzó una OPA sobre Anima a 6,2%, para que veamos un poco que
compañía que está muy barata en bolsa, su principal accionista, que tiene el 22,4%, que sabe lo que hay dentro, que sabe los beneficios, que incluso es el que tiene un acuerdo de distribución para vender los fondos de Anima en su red, pues vio que dijo, vamos a comprarnos la compañía entera, porque a estos precios pues es un regalo, ¿no? Entonces, un poco para que lo pongamos en contexto. Bueno, hablan de mucha más información, estamos comentando un poco lo más grueso. También dice, el mercado comenta que si hay una mejora podría ser el dividendo del 4%. Dado que no estamos seguros de que si vendrá la mejora, es decir, a lo que han ofrecido el 6,2, ellos lo que dicen es, y viendo que puede ser un 4% adicional, con un 50% de probabilidades, teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo, tardará unos 6 meses en terminar la OPA y sobre todo la cantidad de oportunidades que vemos en nuestro universo, hemos tomado la decisión de vender. Lo que han hecho es, oye, vendemos las acciones de Anima porque prácticamente ya están en precio, no creemos que haya una contra-OPA porque si el principal accionista con un 22,4% es ese que está haciendo la OPA, podría parar otro tipo de OPAs, con lo cual lo que dicen es, oye, vamos a venderlo porque tenemos otras oportunidades igual o mejores, a muchos mejores precios, más bajos, y digamos que cambiamos el dinero. Más ejemplos, para que veamos un poco y interioricemos también qué compramos cuando compramos un fondo, ¿vale? ALA Corporación es un proveedor italiano de servicios de cadena de suministro y distribución para clientes de la industria aeroespacial, de defensa y ferroviaria, entre otras. Entre sus principales clientes se encuentran Leonardo, Dassault, Hitachi y Airbus. ALA se encarga de analizar y planificar las necesidades de suministro de cada cliente. Establecen relaciones de largo plazo y tratan de ser un one-stop shop para ellos. Durante estos años han crecido tanto con clientes existentes, ampliando los servicios ofrecidos, como con nuevos clientes ganados, gracias a su buen posicionamiento y también a situaciones particulares del sector. En este proceso de crecimiento han comprado una compañía española, CECP Sintersa, un proveedor de componentes y sistemas de interconexión eléctricos, nicho que no estaba en su oferta, y ha permitido ampliar el abanico de servicio a clientes. Además, esta adquisición ha ampliado la posición geográfica de ALA, con 2 plantas en España, Madrid y Sevilla. El sector se ha visto favorecido por un incremento en el gasto en defensa por parte de los gobiernos, que se ha traducido en más contratos y demandas para los clientes y en consecuencia para ALA. Además, Incora, uno de los principales competidores de ALA, que arrastraba problemas financieros por su alto endeudamiento desde 2021, se declaró en quiebra en junio del 2023. En septiembre de 2023, ALA abrió una oficina en Texas con 4 representantes de venta para acercarse a los antiguos clientes de Incora. Esta oportunidad les ha hecho frenar otras opciones de adquisición de otras compañías para centrarse ahora en el crecimiento orgánico que puede venir de los clientes en Estados Unidos. Gracias al buen momento del sector, la mala situación de otros competidores y la buena ejecución de su expansión, hemos visto sus resultados financieros superar trimestre a trimestre. En 2021, ALA tenía unas ventas de 130 millones de euros y cerró 2023 con unas ventas de 256 millones de euros, con crecimientos orgánicos del 12% en 2022 y un 25% en 2023. El margen EBITDA ha ido mejorando también trimestre a trimestre. El margen EBITDA del primer trimestre de 2024 fue del 12,2%, mientras que a cierre del 2021 el margen EBITDA era el del 10,6%. Que veamos un poco y lo pongamos en contexto. Más ejemplos. En este caso, otro fondo invertido por una compañía o por una empresa de gestora española, que es el Incometric Nartes Equity Fund. Es un fondo diferente que invierte en compañías de mucha calidad. Ya lo vamos a ver en las principales posiciones, que tienen a Visa, tienen a Moody's, tienen a Airbus, tienen a Meta, que es Facebook, tienen a Danaher, tienen a Canadian Pacific Kansas, tienen a Microsoft y tienen a SP Standard & Poor's Global. Bueno, la filosofía de inversión de este fondo ha demostrado históricamente una mayor rentabilidad con un menor riesgo, gracias a su enfoque en empresas sólidas y sostenibles. Estas suelen resistir mejor los ciclos bajistas y por ello su rendimiento tiende a proteger el patrimonio de los inversores. Bueno, es un fondo de renta variable que destaca por su enfoque, como digo, en la calidad, si bien entendido de manera un poco diferente a otros productos similares en el mercado.
¿vale? Se trata de comprar negocios irreemplazables, como puede ser Visa, Standard & Poor's, con altas barreras de entradas y escasa vulnerabilidad a disrupciones. Es decir, no va a haber una disrupción porque Standard & Poor's es la agencia de calificación que cuando alguien quiere emitir un bono, pues tiene que ir o a Standard & Poor's o a Fitch, no hay otra. Con lo cual, pues puede de manera sistemática cobrar a sus clientes lo que considere oportuno y suben las tarifas casi anualmente y de manera, vamos a llamar, abusiva, pero eso luego rebunda en un beneficio por acción para los accionistas muy grande, ¿vale? Suelen tener una cartera concentrada de 20 a 30 compañías y pues lo suelen hacer bastante bien. Pues Microsoft, un poco lo mismo. Todo el mundo que tiene un ordenador tiene que comprar la licencia Microsoft. Sube la licencia a lo que les da la gana, ¿vale? También para que lo pongamos un poco en contexto, ¿vale? Otro fondo, en este caso Cartesio, y normalmente siempre nos centramos en el Cartesio de renta fija, mixto muy conservador. En este caso nos vamos a centrar en el fondo de Cartesio Equity. Principales posiciones nos encontramos con Merlin, la Socimi española, British American Tobacco, Acerinox, Repsol, Carrefour, AXA, negocios de todo tipo, índole y conducción, ¿vale? Dicen lo siguiente, también en el último comentario: debe ser una casualidad y ciertamente es demasiado pronto para decir que se está desarrollando una nueva tendencia, pero desde finales de noviembre, el punto álgido de la narrativa del excepcionalismo estadounidense, las acciones estadounidenses se mantienen estables y las europeas han subido un 5%. Estén atentos a esta situación. Las erráticas políticas económicas del nuevo titular de la Casa Blanca también nos llevan a considerar algunas de las fortalezas europeas. Un verdadero defensor del libre comercio, sigue firmando nuevos acuerdos de libre comercio y es parte del ADN y la historia de la Unión Europea. Y un marco fiscal, mientras que la incontinencia fiscal estadounidense, a menos que Doge venga al rescate, está alcanzando proporciones épicas, y eso antes de que salgan de la boca de alguien recortes de impuestos sin financiación. Otro fondo que también en este apartado lo podríamos considerar como que tenemos una empresa, que es el Vestinfond, una empresa en la cual tenemos diversificada por todo el mundo, con sus beneficios y con sus participaciones industriales. ¿Qué nos encontramos dentro de Vestinfond en la cartera actual? Pues compañías industriales, cementeras, sector financiero, con aproximadamente un 12%, en compañías industriales un 23%, consumo cíclico, desde autos, Harley Davidson, Expedia, la compañía de joyas y de pendientes y demás, Pandora, también tienen telecomunicaciones con Alphabet, con Facebook, ¿vale? Y también tienen, otro tipo de empresas como pueden ser Staple, Hell, o sea, farmacéuticas. Digamos que es un fondo global, invertido en todo el mundo y en todo tipo de empresas y sector, un fondo bastante diversificado. Y pues para un cliente que quiera tener una inversión a renta variable desde un punto de vista algo más conservador, porque pues estamos invertidos en todo el mundo, con compañías en todo el mundo. Más fondos, y en este caso también nos seguimos centrando en fondos de gestoras españolas, porque muchas veces son donde tenemos mayor acceso. El Incometric Equal Global Value, ¿vale? Que nos encontramos dentro de las mayores posiciones de este fondo. DFS Furniture, un líder en fabricación de sofás en Reino Unido. Mondadori, oligopolio italiano en la distribución de libros. TGS, activos intangibles para la exposición de petróleo, tiene caja neta. RHI Magnesita, protección térmica de hornos, exposición a materias primas. Prosegur Cash, oligopolio de transporte de efectivo en España y Latinoamérica. TI Flux System, líder en fabricación de tubos de fluidos para automoción, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos seguir, pero como vemos, todo tipo de empresas y en todo tipo de sectores. ¿De acuerdo? Muchas veces todo este tipo de fondos no están pensados para que, la inflación baja un poquito, la inflación sube un poquito, los tipos de interés suben 25 puntos, bajan 25. Las empresas, como norma general, se ponen aranceles. No se ponen aranceles. Las empresas son lo suficientemente globales y flexibles para adaptarse a todo tipo de situaciones y
tienen capacidad demostrada, la mayor parte de ellas porque son globales, para seguir creciendo de forma sostenible, rentable, con ciertas variaciones trimestre a trimestre de sus beneficios, etcétera. Pero al final las empresas se acaban adaptando a los diferentes entornos que le van poniendo los diferentes gobiernos en diferentes tipos del mundo. Ya nos vamos un poco a gestoras internacionales. En este caso hablamos ahora de Saarland y vemos que, por ejemplo, en las mayores posiciones nos encontramos con Mastercard, con Microsoft, con SAP, con Dassault, con Alphabet y con Adobe, dentro de las mayores posiciones. Robeco Global Consumer Trend, también un fondo global. Vemos que, por ejemplo, por región está invertido en 70% en América, 25% en Europa y un 5% en Asia. Aquí nos encontramos con la mayor posición en Robeco Global Consumer Trends, en Nvidia, Amazon, Netflix, Facebook, Microsoft, Apple, Mastercard. Bueno, aquí quizás en Nvidia no vamos a ser nosotros lo que digamos ahora que Nvidia está caro o barato, entre otras cosas, porque lo único que sabemos de Nvidia es porque lo que leemos y todo el mundo dice que está caro. Cuando los gestores del Robeco Global Consumer Trend la tienden en cartera, no vamos a ser nosotros los que llevemos la contraria. Evidentemente, si yo tengo que construir ahora mismo una cartera de fondos, pues el Robeco Global Consumer Trend será dentro de los que pues probablemente no meta en cartera por el componente que tiene, tanto de Nvidia, de Amazon, de Netflix, de Apple. Desde un asesor, un pobre hombre, en España, que mira todo esto, pues no voy a ser yo quien le quite la razón a este tipo de gestores. Que, miran las compañías 27 veces mejor que yo, porque entre otras cosas yo lo que miro son fondos. Aquí quizás es el fondo que tengo en el radar, pero no es el fondo donde ahora mismo pondría dinero, ¿vale? Viendo la composición un poco de la cartera. Bueno, otro fondo también muy interesante, que he hablado mucho de él y que incluso en alguna ocasión he hecho algún capítulo, que es el Polar Global Capital Insurance Fund. Es un fondo que invierte en empresas de seguros a nivel mundial, todo tipo de empresas de seguros. Las empresas de seguros son, en términos generales, bastante solventes, bastante fiables, no solo de todo tipo de seguros, incluso seguros, reaseguros, seguros de vida, todo tipo de empresas de seguros. Un fondo que, como el de media, lo viene haciendo muy, muy bien. De hecho, el año pasado pues vemos que sacó un 32% de rentabilidad, una barbaridad. Bueno, también creo recordar que hice un capítulo hablando únicamente de este fondo, porque es un fondo muy interesante. Guinness Global Equity Income, también un fondo global. Bueno, por regiones tienen un 58% en América, un 35% en Europa y un 6% en Asia. Principales compañías: BlackRock, la gestora de fondos, Cisco Systems, Broadcom, Arthur Gallagher, Deutsche Börse, Taiwan Semiconductores, etc. ¿Vale? Fondo diversificado en todo el mundo. Morgan Stanley Global Brand, también un fondo que hablamos mucho aquí. Los gestores siempre lo que dicen es decir, este fondo es un fondo, dentro de ser un fondo de renta variable, es de los más, vamos a llamar, conservadores, la pata de renta variable. Invierte en compañías de consumo y es lo que viene a decir, es un símil muy interesante para alguien que quiera comprar el fondo y que quiera estar tranquilo. Muchas veces dentro de fondos, no todos los fondos de renta variable valen para todo el mundo. Hay fondos de renta variable con mucha más volatilidad y fondos de renta con empresas que son, pues digamos, más sesgadas hacia tecnología, etcétera, 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 y fondos de renta variable más tranquilos, más conservadores, que cuando cae el mercado no cae mucho, tienen una volatilidad mucho menor que el mercado. Y eso es lo que viene a hacer un símil muy interesante para que interioricemos, es cuando tú compras participaciones en un fondo de Global Brands, las 24 horas del día y durante todo el día hay mucha gente metiendo dinero en el fondo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que encendemos el ordenador por la mañana y gastamos la licencia de Microsoft, porque hay mucha gente que está comprando con su tarjeta Visa y está utilizando el servicio, con lo cual, clean, da igual que estemos en Estados Unidos, que en Asia, que en Latinoamérica o que en Asia,
pues mucha gente paga con Visa. L'Oréal, una compañía de cosméticos, pues mucha gente utiliza cosméticos. Los europeos a una hora, los asiáticos a otra hora y los estadounidenses, los americanos a otra hora. Con lo cual, a todas las horas del día, por estar utilizando cuchillas de afeitar Gillette, pues cada uno nos estamos metiendo moneditas y moneditas y moneditas en el fondo, porque hay mucha gente que está utilizando productos a todas las horas del día y en todo el globo, ¿vale? Procter & Gamble, una empresa, la clásica empresa de alimentación, etcétera, ¿vale? Becton Dickinson es una empresa de limpieza de edificios, todo lo que tiene que ver con desinfección, etcétera, pero es que son empresas globales. Para que nos hagamos Accenture, pues lo mismo, ¿no? FanSmith, un clásico también del podcast, ¿vale? Pues un poco lo mismo. ¿Qué tiene FanSmith? Microsoft, Facebook, Novo Nordisk, L'Oréal, Visa, pues un poco lo mismo. Es decir, cuando compramos un fondo, realmente lo que estamos comprando es economía global en todo el mundo. Flossbach Brown Store Global Quality, fondo de mucha calidad, invirtiendo en compañías globales, compañías, vamos a llamar, de mucha calidad. Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett, entre las principales posiciones. Microsoft, Amazon, Reckitt Benckiser, Accenture, Deutsche Börse, SAP. Bueno, vemos aquí que hay algunas compañías que se repiten en diferentes fondos. Bailey Gifford, Worldwide Long Term Global Equity. Bueno, un fondo dentro de renta variable de los más, vamos a llamar, de los más volátiles, para que nos hagamos una idea. La volatilidad de la renta variable es del 15%. El Bailey Gifford tiene una volatilidad del 23%. El Global Brand de Morgan Stanley tiene una volatilidad del 11%. Es decir, no todos los fondos valen para el mismo cliente. Es verdad que el Bailey Gifford a largo plazo, en 20 años, ha obtenido una media del 15% anualizado, pero un 15% anualizado con una volatilidad muy, muy grande. Entonces, el Bailey Gifford tiene sentido en ciertas carteras de ciertos clientes que van a muy, muy largo plazo, pero para un cliente que va a 5 o 6 años, y aunque invierte en renta variable, pues tiene más sentido un Global Brands que un Bailey Gifford. Por eso digo que la renta variable no vale para todo el mundo. Puedes poner mil símiles, pero cada uno de nosotros necesita un coche para una circunstancia, porque a lo mejor utilizamos el coche y queremos un coche pequeñito porque vamos a utilizarlo por la ciudad y lo que queremos es aparcar bien. No necesitamos un mastodonte de coche, aunque lo podamos pagar, porque no lo vamos a poder aparcar en ningún sitio, vamos a tener problemas si solo lo necesitamos para la ciudad. Bueno, todos son vehículos, para cada uno necesita su circunstancia. Otro clásico del podcast, que raro es el podcast que no hablamos de él, el Benny Mellon Long Term Global Equity, lo mismo. Un fondo en este caso, es un fondo de renta variable, pero muy conservador, porque tiene muy pocos años con pérdidas de capital. Para que nos hagamos una idea, el año que más ha perdido capital de los últimos 25 años fue el año 2022, que cayó un 15%. Pero es que en el año 2008 este fondo cayó un 0,2, un 0,3. En el año 2011, cuando la bolsa también cayó mucho, este fondo pues subió un 3%. Es decir, es un fondo que como norma general acompaña muy bien en las subidas y raro es que haya un año con pérdidas de capital, que para ser un fondo de renta variable está muy, muy bien. Entonces, es un fondo que lo que pasa siempre con este fondo es que siempre te da alegrías. Tú lo metes en una cartera y lo miras al cabo de los 3 o 4 meses y ya está en positivo. Y lo miras a los 3 o 4 años y ya la rentabilidad se ha disparado. Es un fondo que lo hace muy, muy bien, insisto, dentro de renta variable. Seguimos con el Capital Group New Perspectives. Es un fondo que tiene más de, no recuerdo, pero es que este fondo creo que tiene ya más de 50 años de historial. Supera al SP500 en el largo plazo. Y bueno, pues tiene todo el tipo de empresas. Pues tiene América 61, Europa 26 y Asia un 11. Tiene desde Facebook, desde Microsoft, Taiwan Semiconductores, etcétera, etcétera, etcétera. Netflix, Amazon, Eli Lilly, bueno, todo tipo de empresas expuestas a todo el mundo y, bueno, pues bastante interesante.
¿vale? La volatilidad es muy parecida a la del mercado. En este caso es un fondo, vamos a llamar un fondo de mercado, pero bueno, normalmente lo que hacen este tipo de fondos es que todo lo que está excesivamente caro, según su opinión, pues lo quitan de cartera y no lo meten. Por lo tanto, cuando vienen bajadas, este tipo de estrategias bajan mucho menos. Bueno, y por ir acabando, resumen final, ¿qué podríamos decir? Pues que nos tenemos que quedar con la idea de que somos empresarios, de que somos dueños de negocios en diferentes sectores, diversificados por todo el mundo. Empresarios porque tenemos, evidentemente, participaciones muy pequeñas en fondos de inversión, pero esos fondos de inversión lo que tienen son empresas, no simplemente títulos que están cotizando en una pantalla, es que son empresas. En los próximos años vendrán todo tipo de circunstancias, que si aranceles, que si crisis, que si monedas devaluadas, que si conflictos internacionales, pero al final las empresas globales lo que hacen es que se adaptan. Si tenemos un horizonte de inversión de largo plazo, nos hará estar centrados en lo verdaderamente importante, que son los beneficios de las empresas, la diversificación de las mismas y, bueno, pues no nos distraeremos con noticias del día a día, que en el 99% de las mismas pues solo son ruido de mercado. Como digo, cualquier tipo de noticias que salen en cualquier tipo de... Pero es que da igual, incluso en la prensa vamos a llamar Salmón. Te compras un periódico Salmón el fin de semana y lo que viene, los 5 mejores valores que lo van a hacer con la victoria de Trump, los 6 mejores valores para este verano, los 10 mejores valores en rentabilidad por dividendo para los próximos 3 meses. Es que al final son noticias un poco... que la noticia ya te lo dice. Los mejores valores que lo van a hacer en los próximos meses con la victoria de Donald Trump. No tiene sentido hacer una estrategia pensando en los próximos 6 meses. Sí tiene sentido hacer una estrategia pensando en los próximos 6 años. Con este tipo de perspectivas tenemos un enfoque más centrado en lo realmente importante. Somos dueños de negocios, tenemos una diversificación adecuada en función de nuestro riesgo, renta fija, renta variable, etcétera, y podemos estar pues un poco más tranquilos. Dormir mejor y todo este tipo de cuestiones, porque muchas veces lo que tenemos que considerar es, oye, ¿qué horizonte de inversión tengo para mi dinero? No es lo mismo que tengo un horizonte de inversión de 2 años que un horizonte de inversión de 8 o 10 años. En función de mi horizonte de inversión, tengo que adecuar la cartera a ese horizonte. Bueno, de esa manera pues llegaré a mis objetivos financieros de la mejor manera posible. Bueno, pues esto es todo por esta semana. Como siempre, para cualquier consulta o comentario sobre este podcast, puedes enviarme un email a la dirección eusgomez@gmail.com. Si te ha gustado el programa, te agradezco que le des un me gusta en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.